¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Un agrado volver a saludarles y acompañarnos durante esta hora que vamos a estar haciendo análisis. Hoy día vamos a hacer un análisis de la contingencia. Vamos a revisar los principales puntos que llaman la atención a nivel internacional y nacional. Así es que les invitamos a que se pongan cómodas para poder entonces empezar con nuestro Surgente de hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza Surgente. Ya estamos con Surgente construyendo mirada crítica. Tal como lo dijimos al inicio, vamos a ir directamente con lo que pasa en nuestro medio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, sin antes decirle que la prensa alternativa está a disposición de todos y todas en las redes sociales y también en los kioscos, tanto Resumen como Ciudadano. Ciudadano acaba de salir en los kioscos hoy día con su versión impresa. Y los portales El Rodriguista y Pía Chile, que también están a disposición. Vamos a tomar un tema que lo enunciamos la vez anterior y que tiene que ver con los estudiantes normalistas en México. Hoy vamos a profundizar un poquito de qué se trata esto. La solidaridad internacional ya a esta altura es bastante. Y por supuesto que hay mucha preocupación no solamente por México, sino también por otros países latinoamericanos donde las muertes de jóvenes, de estudiantes, de trabajadores, ya se está haciendo bastante común. Así es que les invito a que veamos una introducción audiovisual y luego estamos con el tema. ¿Quiénes son los asesinos? ¿De dónde salieron los Guerreros Unidos, autores de la masacre junto a policías corruptos? Esta es su siniestra historia. Hasta ahora, muy poco se sabía del cártel Guerreros Unidos hasta que cometieron la sanguinaria masacre contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala. Fue fundado en el 2011 por colaboradores de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, el líder de los sicarios de los Beltrán Leiva. Cleotilde Toribio Rentería, el Tilde, fue su primer jefe y logró controlar los municipios de Iguala, Taxco y Ciudad Altamirano en Guerrero y Cuernavaca en Morelos. Pero en julio del 2012 fue arrestado. Su sucesor, Mario Casarrubias, el Sapo Guapo, corrió la misma suerte. Su último líder es un sujeto identificado solo como el Chucky, a quien se le acusa de haber dado la orden de atacar los buses de los estudiantes en Iguala, en el que murieron 6 personas y desaparecieron 43 normalistas la semana pasada. A este grupo criminal pertenecía también el alcalde prófugo, José Luis Abarca. En los últimos meses, Guerreros Unidos ha recibido duros golpes, pero el peor de todos ocurrió en junio pasado. 22 miembros de ese cártel fueron supuestamente ejecutados por el ejército en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Hilda Gutiérrez, Noticiero. Bueno, ahí teníamos este registro que nos coloca en situación con respecto a estos estudiantes. Decir que en México hay un Estado federal, pero hay estados. México son varios estados. Uno de ellos es el estado de Guerrero, donde ocurren estos hechos. Hay un gobernador que también está inculpado con respecto a estas muertes, y está el municipio donde ocurren las matanzas en realidad, donde ocurren los hechos, donde se van desarrollando. Y está la comunidad
donde existe la escuela que prepara futuros profesores, que son los estudiantes normalistas. Entonces allí se produce, digamos, también una situación geográfica que involucra a muchos actores en este episodio. Ayotzinapa es la comunidad donde está la escuela normalista, y vamos a ver ahora otro documento y ya entramos a conversar con quien va a ser nuestro panelista el día de hoy. Quienes estuvimos ahí la noche del 26 de septiembre de este año, pudimos darnos cuenta de la brutalidad con que policías municipales arremetieron contra compañeros normalistas que en ese momento se encontraban desarmados. Ni siquiera nos dieron chance de bajarnos de los autobuses. Pudimos comprobar pues una vez más la política de nuestro gobernador Ángel Aguirre Rivero, el cual pareciera que ya es una tendencia contra la normal de Ayotzinapa y que su tendencia pues es desaparecerla o amedrentarnos. Nosotros, como normalistas, queremos dejar bien claro ante los medios de comunicación y ante la población que en este momento nos acompaña, que conocemos bien la política del gobernador Ángel Aguirre Rivero y que de ninguna manera nos vamos a amedrentar, de ninguna manera vamos a bajar nuestras banderas de lucha y tampoco nuestra conciencia social, porque es precisamente este tipo de actos los que nos hace comprobar en carne propia que el gobierno no tiene sus intereses ni los ojos puestos en la población guerrerense ni en la población del país. La normal de Ayotzinapa tiene exigencias y no son materiales. Lo único que pedimos es justicia, justicia para los autores intelectuales y materiales de este artero crimen, así como la aparición de los 43 compañeros que se encuentran en estos momentos desaparecidos. Es por eso que hacemos el llamado a todas las instancias, a todos los niveles de gobierno, a que se libere a estos compañeros y se busque una solución pronta a nuestra problemática. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue! Se ha vivido mucha injusticia desde muchos años pasados. Pero hoy estamos presentes aquí, alzamos nuestra voz y sabemos que no somos pocos, y sabemos que la sociedad en general está inconforme por tanta masacre. Son simplemente jóvenes que estaban estudiando. Por eso, compañeros, les queremos decir que a esos jóvenes no quedarán abandonados. Nosotros como padres de familia estaremos hasta las últimas, compañeros. Es una agresión masiva, es una agresión en contra del pueblo, es una agresión en contra de todo el pueblo de México, compañeros. Y los registros y los datos que nos colocan en el tema, decir que los estudiantes normalistas son todos jóvenes, prácticamente algunos adolescentes, y sin embargo su estilo de vida campesino, rural, les ha permitido generar este tipo de manifestaciones y solidaridad a nivel internacional. Bueno, estamos con nuestro compañero Juan Recabarren, que también nos va a ayudar en el análisis que corresponde, digamos, al día de hoy. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, ¿cómo estás tú? Bien, bien, gracias. ¿Qué te parece este tema? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Mira, bueno, aparte de la introducción que claramente habla de la brutalidad del hecho, la desaparición de 43 personas es un hecho brutal en cualquier latitud. La desaparición de personas, tal como lo vivió Chile, tal como lo vivieron muchos países latinoamericanos, es algo brutal. De hecho, lo han condenado todos los organismos de derechos humanos, desde la OEA hasta el Papa, en realidad. El Papa lo ha condenado.
Pero sí creo que hay que resaltar un aspecto que tú mencionaste al inicio, que efectivamente la situación de México hoy día no es una situación particular o una situación que fuese única en Latinoamérica o en América. Recordemos también que esta situación se vive, por ejemplo, muy brutalmente también en Colombia, ¿ya? Claro. Y lo más relevante, o no lo más relevante, pero sí uno de los aspectos que llama la atención, es que en el caso mexicano, como en el caso colombiano, muchas de las acciones de violencia, ya sean desapariciones, asesinatos, están focalizadas. O sea, no es crimen, para que las personas que están en su casa entiendan, esto no es un simple crimen o un simple delito que se hace como delito común, sino que son acciones que están dirigidas principalmente a actores de la sociedad civil, en otros casos a actores políticos y en otros casos a líderes o dirigentes sociales. Recordemos que en Colombia el asesinato de líderes campesinos es pan de cada día, ¿ya? Y en el caso de los estudiantes mexicanos, ellos no son víctimas de un delito común, ellos son víctimas de una práctica que se instala en el Estado mexicano, en la cual se asocian ciertos estamentos del Estado con organizaciones de narcotraficantes, y que ellos se ven envueltos en esta situación porque como estudiantes normalistas tienen una historia. O sea, no es que hayan estado pasando por la calle y los tomaron, lo hicieron desaparecer, sino que está todo un contexto asociado a esa situación. Claro. Por ejemplo, un dato interesante de esto es que Ayotzinapa es una comunidad que tiene la institución esta que es la escuela normalista de profesores de primaria y educación física, bajo un esquema de internado exclusivamente para estudiantes de bajos recursos. Y ahí han estudiado algunos líderes mexicanos, como Lucio Cabañas o Genaro Vázquez, y mantienen una perspectiva de educación socialista. Entonces es común que sus alumnos viajen a otros lugares para presionar por más recursos para su institución, y en ocasiones lo hacen mediante las protestas. Entonces esto ha generado ya desde el año 2012 este tipo de situaciones, y claro, con el cambio de gobernador, en algunos casos estos estudiantes, cuando presionan por más recursos para su institución, para la escuela normal, entonces viene el tira y encoge por los recursos. Ahora, sin duda que aquí también se ha instalado la narcopolítica, y cuando eso sucede, entonces las anomalías cruzan casi todas las situaciones o todos los estamentos estatales. Efectivamente, en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, los antecedentes o los presuntos culpables a quienes hoy día se indica, estaría asociado el alcalde, su esposa, y mediante su esposa habría una relación con Guerreros Unidos, ¿cierto?, esta organización de narcotraficantes. Pero hay un detalle que es importante también que la gente pueda saber. Esta asociación de grupos de narcotráfico no es con una figura particular de la política, sino que es con el Estado mexicano. ¿Y por qué lo planteo en estos términos? Porque Enrique Peña Nieto, presidente actual de México, que asumió hace unos pocos meses atrás, Enrique Peña Nieto es del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, partido histórico que gobernó por más de 60 años México, y que después a manos del PAN perdió durante 2 periodos el gobierno. Enrique Peña Nieto es del PRI, pero el alcalde del municipio, él era del Partido Democrático Revolucionario, que es de López Obregón, ¿ya? Exactamente. Y recordemos que López Obregón se supone que es como el ala de la izquierda dentro del espectro político mexicano. Más allá de que lo hayan expulsado inmediatamente al alcalde después de ocurrido lo hecho, no deja de llamar la atención, ¿ah? O sea, aquí no se trata si es del PRI, del PAN o del Partido de la Revolución Democrática, sino que aquí lo que vemos es que en realidad el narcotráfico como institución, como poder dentro de la sociedad mexicana, ha penetrado profundamente en el Estado mexicano. O sea, de hecho está involucrada también la policía, tanto del Estado como la municipal. Entonces eso hace, por ejemplo, que ya existan detenidos, y en ese sentido van más allá de 22 policías de la comuna de Iguala, ¿no es cierto?, más 59 personas más, entre las cuales se encuentran justamente el exalcalde Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda.
la que tendría la conexión con los Guerreros Unidos, porque 2 hermanos suyos habían estado conectados en ese cartel. Efectivamente, y se asume o se asocia en realidad esta relación con redes de protección, ¿no? Se supone que el servicio que presta Guerreros Unidos al alcalde, que le prestaba al alcalde y al municipio, era seguridad, o sea, seguridad personal a cambio de poder operar sin ninguna restricción dentro del municipio y dentro del Estado. Además que es un grupo que se mueve entre estados, ya recordemos también, para contextualizar un poco a las personas en su casa, que México es un estado, es un país, bueno, el Estados Unidos mexicano, porque es el nombre del Estado mexicano, que como bien tú dices es un estado federado, pero además es un estado que en su territorio tiene muchos grupos armados, tanto guerrillas, ¿ya?, como grupos de narcotraficantes u otras bandas, ¿ya? Por tanto, el tema de la violencia en México, cuando se desata con mucha fuerza, porque existen grupos organizados que administran, de hecho en muchos casos administran territorios también, o sea, desde los zapatistas, pasando por otra guerrilla y pasando por el narco hoy día, por estas bandas de narcotraficantes, dominan grandes extensiones del territorio, aplican violencia, pero además controlan, y yo insisto en esa lógica para que las personas puedan situarse en el contexto de represión mexicano. Ellos controlan parte del Estado, ¿ya? Hoy día hay una crítica muy fuerte a la gestión de Peña Nieto respecto al conflicto, porque Peña Nieto se fue, pasado el conflicto, pasada la situación de la desaparición de estos estudiantes, días después se va de gira afuera del país, en una situación que es muy criticada, en medio de un México que está muy convulsionado, porque aunque permanentemente hay convulsiones, el nivel de movilización que se ha llegado en esta semana ha sido bastante mayor al que se había visto. Mira, me gustaría aquí leer un testimonio de uno de los padres de estos muchachos. Dice: yo sé que mi hijo está vivo y será maestro. Apenas pasó los 17 años, el muchacho dejó atrás el viento del sur que sopla sobre la diminuta nación Guave y tomó camino hacia Ayotzinapa, justo como hiciera 2 décadas antes su padre Manuel Martínez. Padre e hijo compartirían las mismas razones para alejarse de San Mateo del Mar, en Oaxaca. Pasarían las noches en los mismos dormitorios atestados de muchachos de ojos negros y ansiosos. Descubrirían a Marx y Engels con el mismo pensamiento azorado y bajo la misma mirada satisfecha de los mismos maestros. ¿Por qué leo esto? Porque, como lo dije anteriormente, esta escuela normalista prepara profesores primarios, ¿no es cierto? Y los prepara bajo una óptica distinta a lo que podemos pensar, digamos, en la educación propia nuestra. Aquí, leer a Marx y Engels, aprender de marxismo, es una cosa que a nosotros nos parecería horroroso si dijéramos que en la nueva reforma educacional tendrían que estar insertos Marx, Engels y el Che Guevara, por ejemplo. Sería prácticamente un acabo de mundo para muchos en Chile. Sin embargo, ellos en Ayotzinapa, en su escuela normal, tienen esta línea y que los hace, digamos, ser diferentes. No, efectivamente, bueno, además entender que ellos son profesores rurales, o sea, los forman como profesores rurales en un país con alta ruralidad. Debemos tener presente que si nosotros en Chile tenemos un conflicto indígena, ya entre el Estado y los pueblos originarios, que para nosotros es un conflicto que es importante, es significativo, pero los medios de comunicación amplifican la violencia del conflicto y no el trasfondo del conflicto. Deben entender ustedes en sus casas que en México esto se multiplica por miles, ¿ya? O sea, las tradiciones maya y azteca con sus derivas étnicas hoy día en México son presentes. Una gran cantidad de movimientos políticos, guerrilleros, subversivos, etcétera, están asociados con reivindicaciones étnicas, ¿ya? La gran marcha de los zapatistas hacia México y el acuerdo con el Estado, uno de los puntos que colocaba era el reconocimiento como pueblo y con todos sus derechos. Específicamente en términos de la perspectiva además que instalan, nosotros Chile es una isla, ideológicamente hablando, respecto de todo el continente. O sea, nosotros vamos a Ecuador, vamos a Argentina, vamos a Brasil, vamos a otros países de Latinoamérica a hablar de Marx, a hablar de Engels, a hablar de los escritos de Fidel, a hablar de Mariátegui. Es tan legítimo como hablar de la teoría neoclásica, hablar de Keynes, hablar de Friedman.
no se hace esa distinción, esa sacralización como se hace en Chile, ya que pareciera que aquel que lee un texto hasta crítico, ya porque recordemos que de Marx y de Engels y de toda esa tradición también se derivan teorías críticas a futuro. Quien lee desde esa orientación ya es tachado, sacralizado y casi expulsado de este país, ¿ya? Claro. Pero bueno, yo me formé, mi formación profesional, a nosotros sí nos pasan Marx en la universidad, cosa que no le pasan a todas las carreras, pero efectivamente eso marca una diferencia. Que eso que tú estudiaste fue después de mucho tiempo cuando se estuvo prohibido en la Correcto, o sea, sociología es una carrera que fue hasta el año 94, 93, si no me equivoco, cerrada, desde el 73 al 93 estuvo cerrada la Universidad de Concepción. Claro. Pero es importante resaltar este criterio, o sea, los países cuando se definen democráticos tienen que también definirse tolerantes, ¿ya? Porque es muy fácil hablar de tolerancia, pero cuando la tolerancia en realidad es que se tolere lo que tú piensas, lo que tú has planteado como grupo dominante, pero no se tolera todo lo externo al grupo dominante, yo creo que las democracias ahí tienen que entrar a revisarse. Tenemos algunas fotografías que también podemos ir revisando, ir viendo mientras conversamos. Y ahora, ¿qué pasa con esto de la justicia, por ejemplo? ¿Cómo es que la justicia, uno dice, pero ¿cómo no opera? ¿Cómo no actúa? ¿Qué pasa ahí? Mira, a ver, yo creo que hay, al menos dentro de los antecedentes que hemos conversado, ya se observan los problemas. O sea, cuando tú tienes una policía municipal, que es quien se supone estuvo en lo hecho, claro, en el suceso o en el lugar donde ocurrieron estos sucesos, y toda la policía es cuestionada, porque recordemos que la policía municipal del municipio fue dada de baja, entre comillas, o sea, se le retiraron la arma y se le retiraron tuvo que intervenir el Estado federal. Correcto, está la Policía Federal y está el Ejército. Y el Ejército. Hay que entender eso, está el Ejército, o sea, hay soldados en los campos y en las calles dando vueltas. Ya cuando ellos estaban involucrados, los poderes o el poder del Estado, que tiene que operar en el ámbito de la justicia, ya entra con una dificultad que es que quien estuvo presente ya es cuestionado. Lo segundo, que efectivamente a nivel de derechos México también tiene cuestionamiento. O sea, no, el Procurador General de la República dentro de estas movilizaciones también se le ha pedido que sea removido de su cargo. ¿Ya? Y no me acuerdo cómo fue, él dio hace un par de días atrás, no me acuerdo si fue el 7 de noviembre o el 11 de noviembre, dio cuenta de los resultados de la investigación. Jesús ¿ya? Murillo Caram, correcto, el Procurador General de la República. Y él hace un comentario así, al final de como, no me acuerdo si la palabra es estoy cansado u otro, pero a lo que apuntaba el comentario que él deja al final de su discurso es como decir, dejen de joder que estos chicos ya están muertos, claro, y en realidad cerremos y que en realidad también lo que ha planteado o ha tratado o sea, leído entre labios al presidente, ¿ya? Así es, porque en el fondo los familiares no se resignan a que los chicos estén muertos. Por ahí uno de los que reemplazó en la gobernatura dejó a entender que estaban pidiendo rescate por los estudiantes, algunos grupos, por lo tanto dejaba todavía la esperanza de que pudiesen estar vivos. Sin embargo, justamente el Procurador General ha declarado que los 43 estudiantes fueron asesinados y calcinados. Y eso es lo que se encontró en días atrás, y que no se ha podido hacer exámenes porque se disuelven los materiales. Entonces, pero también se desliza que no solamente estos pudieron haber corrido esta suerte, sino que muchos otros estudiantes, de hecho, del año 2012 que hasta acá, donde vienen ocurriendo asesinatos. Entonces, no es tan simple. Efectivamente, recuerda que han pillado diversas fosas. Así es. Con cuerpos, no ha sido la única. Y lo otro, un detalle, el Colegio México, bueno, el Colegio México es una institución académica importantísima en el Estado mexicano, ellos sacaron una declaración y apuntaban, entre otros aspectos, a criticar, la sacaron el 11 de noviembre, a criticar la forma en cómo el Procurador General de la República salió a dar declaraciones, a hacer estas aseveraciones de que habían sido asesinados los alumnos, y en el cual cuestionan y le piden que por favor coloque antecedentes científicos de peso y que no hable, que no dé declaraciones por dar declaraciones. ¿Ya? Hay un cuestionamiento mucho más formal, pero bastante profundo, que en el periódico La Jornada de México lo han difundido y que
y que es uno de los aspectos que llama la atención en cómo el Estado mexicano ha operado frente a esta crisis, porque además que está catalogada como crisis humanitaria, o sea, Así es. No tiene otra indicación. Tanto es así que a esta campaña mundial de solidaridad, por así decirlo, se han sumado también algunos artistas connotados de México, como Eugenio Derbez, Gael García Bernal, el actor, Luis Gerardo Méndez, Thalía y Fer de Maná, así como la española Marisa Paredes. Y también el futbolista Chicharito Hernández, que también envió oraciones a las familias de los desaparecidos. Y como dijimos antes, muchas otras personalidades, tanto de la OEA, Naciones Unidas, el Vaticano, han estado, digamos, también con los ojos ahí puestos en lo que pueda suceder, y no solamente para dilucidar este caso, sino qué va a ocurrir en el futuro con respecto a estos funcionamientos de estos carteles. Mira, yo creo que hay un tema importante, la posibilidad de que el Estado mexicano reconfigure su acción y pueda encauzar una acción positiva hacia la sociedad mexicana en resolver el tema del narcotráfico y de la violencia en México, porque México junto con Venezuela en un momento, recuerda que Venezuela tenía en Caracas unas altas tasas de violencia. México también, Ciudad de México, una ciudad en donde cada 2 minutos hay un secuestro o un asesinato, son de las ciudades más con mayor violencia, ¿ya? Pero hay un detalle que es importante y a eso apunto con que el Estado mexicano pueda llamar la atención, que es la presión internacional, ¿ya? Si nosotros viéramos que así como muchos salen a criticar a estados legítimos como Venezuela, como Bolivia, ¿ya? Y le salen a cuestionar cuando hay movilizaciones y hay supuestamente un exceso de violencia por parte del Estado, y que en este caso, en el caso de México, han callado, ¿ya? Yo creo que es muy importante que en este caso mexicano todos puedan salir a presionar al Estado mexicano para que se haga cargo de una situación que es muy delicada. O sea, muchas voces que rápidamente salen a criticar a otros, y que en Chile lo hemos visto, con diferentes parlamentarios y otras figuras públicas, han sido incapaces de con la misma energía salir a cuestionar la situación mexicana actual. Claro, y de hecho han sido también los estudiantes chilenos los que en alguna medida han llevado a la delantera en manifestar solidaridad con los estudiantes mexicanos. La FED sacó ayer una declaración, hay algunas federaciones de Concepción que habían sacado hace un par de días una declaración también en apoyo a la familia de los 43 normalistas. Así es. Bueno, así las cosas, vamos a estar también nosotros a la expectativa de lo que puede ocurrir con este caso, con estos hechos, pero esperamos haberle dado algunos antecedentes, alguna información como para tener más claridad al respecto, y por supuesto no deja de ser preocupante esta situación. Hacemos una breve pausa y ya estamos de regreso. Celebró un aniversario más de la caída del muro de Berlín. Los 25 años, el 9 de noviembre, fueron las conmemoraciones, las celebraciones, los recuerdos. Bueno, depende mucho quién haya hecho los actos. Pero son 25 años de la caída del muro de Berlín, y para algunos es motivo de mucha alegría. Pero también en otros provoca otro tipo de emociones esto, y es lo que vamos a pasar a revisar enseguida con un registro audiovisual. Las cicatrices del muro de Berlín siguen presentes en la capital alemana, símbolo de la Guerra Fría. De su caída de forma pacífica el 9 de noviembre de 1989 se cumplen hoy 25 años.
un hito que cambió el mundo y cuyas huellas atraen cada año a millones de turistas a la capital alemana. Una barrera que se comenzó a levantar el 13 de agosto de 1961 por orden de la socialista República Democrática Alemana, bajo el nombre de Muro de Protección Antifascista, y que separó el Berlín comunista de las zonas controladas por la República Federal Alemana, aliada de las potencias occidentales. Actualmente, Berlín conserva solo 2 de los 155 kilómetros del muro que la dividió 28 años. La East Side Gallery, la galería del lado oriental, es el tramo más largo en pie, un cuarto de siglo después de que empezase a caer el telón de acero que partió en dos Alemania, Europa y el mundo. Son 1.360 metros, en muchos tramos cubiertos de grafitis, gracias a un concurso internacional que dejó iconos como el conocido beso de la hermandad entre el secretario general del Partido Comunista de la ex Unión Soviética, Leonid Brezhnev, y el presidente de la República Democrática Alemana, Erich Honecker. De las 302 torres de vigilancia que levantó la RDA, solo quedan 5 en pie, algunas ni siquiera en su emplazamiento original. El más famoso, el paso fronterizo Checkpoint Charlie, parada casi obligada para los 11 millones de turistas que el año pasado visitaron Berlín. En la actualidad están registrados 1.200 vestigios de aquella división. Según las cifras oficiales, al menos 138 personas murieron intentando atravesar la denominada Franja de la Muerte, aunque algunas organizaciones elevan este número por encima de los 1.700. 25 años de la caída del muro de Berlín. ¿Por qué es tan importante este hecho? ¿Por qué tanta cobertura en estos 25 años de todos los medios de prensa internacionales? ¿Por qué? Las declaraciones de Putin hace una semana atrás es el marco perfecto para establecer la importancia de la caída del muro de Berlín hace 25 años. Y Putin, en un discurso ya directo, cuestiona el intento de hegemonización que tiene Estados Unidos. ¿Ya? Efectivamente, los ánimos en Europa están caldeados, están muy caldeados, sin contar todo lo que pasa en Oriente Medio, que ya es una situación más antigua. Pero Europa, con la atención principalmente establecida en Ucrania, que se ha desparramado para el resto de Europa, ha sido un grito de alerta también para los estados europeos y principalmente para Alemania, que como conversábamos, Alemania es un estado muy, muy culposo, o sea, con una gran carga, con una gran culpa, responsable de 2 grandes guerras mundiales que tenemos más de 50 millones de muertos entre ambas guerras mundiales, mucho más de 50 millones de muertos. En ese contexto, hablar de los 25 años de la caída del muro de Berlín es decir, no queremos que se vuelva a repetir una guerra fría, ¿ya? Y si tú revisas, fue hace una semana que Putin salía dando estas declaraciones, en la cual establecía el cuestionamiento a la política norteamericana y se colocaba en sintonía con muchos estados al hablar de un mundo multipolar, que ha sido un discurso instalado hace mucho tiempo, pero que efectivamente nunca ha sido puesto en práctica. Ya recordemos también que Rusia tiene un gran discurso, pero Putin tampoco podríamos decir que es el alma de las democracias. Claro. ¿Ya? Y además que Rusia siempre ha tenido una relación imperial con los estados, que hoy día son estados independientes, pero que en muchos casos fueron parte del imperio zarista, después fueron república, además que todo el complejo étnico que hay con los pueblos eslavos y etcétera, ahí en la frontera de Eurasia, hace que en el plano geopolítico y en el plano también específicamente político hoy día, los 25 años de la caída del muro de Berlín tengan un gran peso, ¿ya? Así es. Y también hay que recordar que dentro de esta culpa que tienen los alemanes está los intentos de Estados Unidos por someterlos, por así decirlo, a su política internacional. De hecho, por ejemplo, no por nada las acciones de inteligencia, de espionaje en Alemania ha sido también un dato no menor para el Estado alemán decir, oiga, pero a ver, coloquemos las cosas en su lugar, es decir, o estamos aliados o hay algo más en esto, o sea, tampoco se las van a aguantar así de buena primera, además comprometerlos para hacer invasiones en otros lugares. Digamos que Alemania en el fondo no gana mucho con esto, es decir,
más bien con Crimea, pudo haber estado en peligro, digamos, algunos estados de Europa con la provisión de gas, pero en el Medio Oriente directamente no tiene mucho que tocar ahí tampoco. No, efectivamente, hoy día Alemania, Alemania tampoco ha sido una de los estados que se involucre en guerras unilaterales o de coaliciones específicas. Se ha sumado a varias, pero no es al estilo británico, ni al estilo estadounidense, ni al estilo francés. Yo creo que Francia se ha sumado a más proyectos de conflicto internacional que el caso alemán. Pero además Alemania lo atraviesa la coyuntura, o sea, la profunda crisis económica que afecta a toda Europa y que a Alemania la afecta significativamente, también es un antecedente para no involucrarse más allá en osadas operaciones militares, y de por medio también está esta crisis diplomática que hubo con Estados Unidos, en donde hubo dos denuncias de espionaje de los servicios de inteligencia norteamericanos al Estado alemán, y tú bien sabes que un país como Alemania, que es un país que es la primera potencia europea, Alemania es la primera potencia europea, tampoco puede darse el gusto de que un, entre comillas, aliado lo espíe y ellos quedarse de brazos cruzados. O sea, eso para su opinión pública y para su respaldo popular es también un suicidio casi, y el quedarse callado. No están dispuestos a ser sirvientes de Estados Unidos. ¿Sirvió de algo la caída del muro de Berlín? Lo vemos en el siguiente reportaje. El aniversario ha servido de motivación a los activistas palestinos para realizar una simbólica grieta en otro muro, el que separa Israel de Cisjordania. Señalaron durante el acto que igual que cayó el de Berlín, caerá también en Palestina junto con su ocupación. A continuación vamos a analizar qué otras barreras existen todavía en el mundo. Comenzamos, por ejemplo, con Israel, que tiene 4. Además del muro en la frontera de Cisjordania, otro lo separa de la Franja de Gaza, otro más del Líbano, y el último, como vemos, lo separa de Egipto. Su aliado, Estados Unidos, está construyendo vallas a lo largo de su frontera con México para impedir el flujo de inmigrantes. Por su parte, Corea del Sur también ha levantado una barrera para contrarrestar los posibles ataques de su vecino del norte, y recientemente decidió edificar un muro para aislarse de la Federación de Rusia. La analista internacional Francisca Quiroga señala que estas prácticas revelan una mirada muy sesgada y que están fuera del contexto democrático. Esa es una reflexión muy interesante. Si uno considera lo que simbolizó la caída del muro de Berlín, la libertad, la democracia, el cambio del orden mundial del siglo XX, lo que uno puede ver hoy en día es que se mantienen las desigualdades, el abuso de poder, las asimetrías de poder, y los otros muros, la lógica de los muros, lo que busca obviamente es plasmar y cristalizar la exclusión, la separación, y eso claramente va en contra de las lógicas hoy en día de moverse, de que las personas, las ideas se movilizan muy rápidamente, y esta mirada del Estado-Nación, exacerbar el nacionalismo, obviamente que esto del muro propiamente tal es volver a lógica del siglo XX y reproducir una mirada muy sesgada, donde la lógica de los muros debiera haberse eliminado de las prácticas políticas. Pero apelar a esto nuevamente nos dice de que hay cuestiones que no se han resuelto y que se vuelve a prácticas muy fuera del contexto que se apela a la democracia y pasa a ser muy paradojal. Por lo que hemos visto, parece ser que nos sirvió mucho, digamos, la caída del muro de Berlín, porque en el fondo un muro es un símbolo que segrega. De hecho, la famosa obra de Pink Floyd, por ejemplo, El muro, es bastante decidor en ese aspecto. ¿Qué te parece a ti esto? Sí, mira, yo separaría así un aspecto que es relevante en el detalle. El muro de Berlín uno podría compararlo hoy día con el muro que ocurre en Israel, entre Israel y Palestina, pero no es tal cual comparable con los otros muros, ¿ya? Porque efectivamente en la nota se apreciaba que hay una distinción nacionalista, pero hay una distinción también del control, ¿ya? En el caso de Alemania y en el caso de lo que ocurre en Israel, entre palestino e israelí, es un mismo territorio, no es un mismo pueblo, pero sí reparten una identidad respecto a ese territorio, ¿ya? O sea, los palestinos y los israelíes reclaman partes de Jerusalén y ambos reclaman a Jerusalén
como capitales culturales de sus pueblos. En el caso alemán, lo que teníamos era el control, no de los alemanes, era el control de las potencias extranjeras para dividirse Berlín, porque recuerda que el muro de Berlín efectivamente dividía Berlín, pero Alemania no estaba dividida de la misma forma como estaba dividido Berlín. Berlín era una zona que estaba dividido en un principio en 4 segmentos, británicos, franceses, estadounidenses y rusos, y que después pasa a tener solamente 2 áreas. Alemania completa estaba dividida en 2 áreas, pero la parte de Berlín quedaba dentro del sector de la RDA, si no me equivoco. Pero en el caso de los otros casos, es un muro de segregación y de nacionalismo que lo que hace es separar las naciones que aquellas naciones dominantes consideran naciones inferiores. O sea, una nación dominante como Estados Unidos controla México. Además, mediante un muro, Corea del Sur intenta controlar a Corea del Norte como una nación menor mediante un muro. Ucrania trata de hacer algo similar, aunque la relación de asimetría ahí se nos da vuelta con los rusos, pero en ningún caso uno podría decir que puede entenderse el muro como una figura de protección, ¿ya? Claro. Hay que entender el muro como una figura de distinción, ¿ya? Para el caso alemán es mucho más fuerte porque ellos aprendieron que para reunificar a un pueblo tenían que echar abajo ese símbolo. No bastaba con echar abajo los regímenes y convocar un nuevo régimen, sino había que echar abajo ese símbolo de la separación. Y además eso fue posterior a un proceso que duró muchos años. Este muro se construye en la década cerca de la década del 50, poco antes, en la década de los 60, 65, por ahí, pero ahí posterior al fin de la guerra. Sí. Pero en el caso de los otros países son experiencias recientes, ¿ya? O sea, se está marcando esta distinción hoy día. Y esta distinción quiere hacer este límite de hegemonía o de control. Yo más poderoso que tú. No hay aprendizaje respecto a lo que ocurre en Alemania y no va a haber aprendizaje porque en ninguno de los otros casos, aún en el caso de Jerusalén, no hay un pueblo que unificar. Hay pueblos que separar. Así es más compleja la situación en ese sentido. Pasando a otro tema, dentro de nuestro análisis de hoy, China y Estados Unidos están teniendo una relación bastante amistosa y están llegando a algunos acuerdos que parecieran dar alguna luz de esperanza al mundo entero. Veamos el siguiente registro. Representantes de los 21 países del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, establecieron un área de libre comercio en esa región. China busca hacer contrapeso al Acuerdo Transpacífico, al TPP, que promueve Estados Unidos. El presidente Xi Jinping dijo que la recuperación económica global es inestable y que los países APEC deben acelerar acuerdos de libre comercio y así fomentar el crecimiento. Jinping y Barack Obama alcanzaron un consenso para actualizar el acuerdo sobre tecnologías de la información que incluirá más productos en el comercio bilateral. Firmaron asimismo un acuerdo histórico en el área militar que se ajuste a estas potencias mundiales, al tiempo que acordaron luchar contra el cambio climático y reducir niveles de emisiones contaminantes. China precisó que en el año 2030 un 20% de la energía producida en el país procederá de fuentes limpias y renovables. Hacemos ahora un rápido raconto de los hechos. La reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, concretó una serie de acuerdos de libre comercio que sientan las bases para un pacto más abierto, según precisó el presidente de China, Xi Jinping. Los países involucrados representan el 57% de la riqueza del planeta y protagonizan el 44% de los intercambios comerciales. Destaca que Estados Unidos y China lograron después de 17 años cerrar un acuerdo para eliminar los aranceles en una amplia gama de productos en las tecnologías de la información. Igualmente, China y Corea del Sur cerraron el trato de levantar las tasas sobre 90% de las mercancías coreanas, además de reforzar las relaciones energéticas con Rusia. La declaración de Beijing traza un plan de acción para garantizar la sinergia en el periodo de 2015 a 2025, con cadenas de valor globales y cooperación más profunda para el intercambio. China también ha propuesto una organización asiática de seguridad que incluye a Rusia e Irán y deja por fuera a Estados Unidos, iniciativa que incrementa la influencia de China en el comercio mundial.
En esta cumbre APEC también participó Chile, y eso lo vamos a ver enseguida. Bueno, hay una cosa que llega en acuerdo aquí China con Estados Unidos y que tiene que ver con bajar las emisiones de gases, ¿no es cierto?, de efecto invernadero. Pero China presenta el siguiente argumento: como nosotros no estábamos como nación en desarrollo todavía, hasta alcanzar ciertos límites, entonces no vamos a bajar las emisiones ahora. Pero sí tiene que hacerlo Estados Unidos porque viene de antes. Y Estados Unidos se compromete entonces a bajar en un 28% para el año 2025. O sea, de aquí al 25 tiene que bajar un 28% estos gases de efecto invernadero. Pero China lo va a hacer en el 2030. Y eso uno piensa en el estado actual que está la contaminación en el mundo, entonces todavía le queda todo este tiempo para hacer usufructo de aquello y poder tener los réditos que le proporcionan estas industrias hasta ir bajando a estos niveles. Ahora, uno se pregunta si los conflictos internacionales donde están ahí presentes Estados Unidos y China comienzan por bajarle el perfil a partir de lo ambiental. Es complejo. Puede ser una estrategia, ¿ya? Pero eso no lo constata hasta ver los indicios de cómo se mueven los otros fenómenos. Es muy difícil de lejos, sin tener un analista que esté metido en el medio del asunto, tener la temperatura del tema, pero puede ser en razón de que hoy día las dos grandes naciones que emiten mayor material contaminante al ambiente son China y Estados Unidos. Y recuerda que Estados Unidos y China no eran firmantes de los acuerdos en materia de reducción de emisión de material contaminante. De hecho, Estados Unidos no ratificó el protocolo de Kioto. No lo ha ratificado. Entonces, puede estar la trampa ahí, pero aún así, el hecho de que hayan firmado eso tiene que servir para apurar los tiempos. Efectivamente, hoy día trabajar a 20 años, a 10 años, es lógico para una potencia industrial, porque tú sabes que no puedes pegar el frenazo y desacelerar completamente, sería una hecatombe, pero a la necesidad que tiene el planeta, 25 años y 10 años pueden ser un saludo a la bandera más que una solución real. Según los últimos informes científicos, el 2025 estaríamos ya muy complicados en materia de medio ambiente. Por tanto, siempre hay que ver que es positivo que se haga el acuerdo. Ahora lo que hay que presionar es que ese acuerdo no sea a 10 años ni a 15 años, sino que sea ahora. Y el argumento que establece China puede ser un argumento, como tú bien dices, muy peligroso, ¿ya? Porque darle 15 años más a los chinos para que sigan creciendo. Recuerda que mostraban las imágenes cuando estaban en la PEC, que en Beijing tuvieron que dar una restricción, pero gigante, para que el aire estuviera, entre comillas, más limpio. O sea, lo que nosotros vemos en Santiago con la contaminación en momentos críticos no es comparable con lo que ocurre en Beijing en momentos críticos, y que los momentos críticos en Beijing no es que se den una vez al año, sino que se dan muchas veces en el año. Claro, y de hecho ciertos ambientalistas como de Greenpeace y alguien más de ahí de estos estamentos internacionales tienen poca esperanza al respecto. Dicen que a pesar, digamos, de que esto se firme técnicamente, sigue haciendo propuestas conservadoras. Es correcto, decir, efectivamente. No hay mucha esperanza de que aquí... No, y el gran problema de eso no es una desesperanza de decir, queremos que ocurra, sino que para el reloj del planeta tiene que ocurrir. Según todos los análisis que existen, es que efectivamente Estados Unidos y China son los que más contaminan, y no es que contaminen, no sé, un punto más que otros países, sino que contaminan un porcentaje significativo. 1/3 de la contaminación mundial está alojada en esos dos países. Entonces, si ellos no disminuyen sus emisiones, todo lo que haga el planeta, su efecto es bastante menor, mientras ellos sigan emitiendo el nivel de contaminación que hacen hasta la fecha. Así es. Bueno, pareciera ser un saludo a la bandera, pero habrá que esperar, digamos, qué ocurre.
Ya, seguimos ¿hacemos una pausa antes de seguir? Bueno, lo anticipábamos anteriormente, Chile también participó en la APEC. De hecho, la presidenta Bachelet estuvo ahí, y mientras estuvo en China, ocurrieron hechos en nuestro país que de alguna forma tienen que haberle llegado a su oído y haberla preocupado un tanto. ¿Qué gana Chile con estos tratados de libre comercio, sobre todo con China, que ya se levanta como una potencia y junto con Estados Unidos son los que pareciera ser gobiernan el mundo? Chile gana potenciales mercados, ya, eso es un hecho, pero también puede perder. O sea, así como tú ganas llegar a otros mercados con productos propios, ese otro mercado, que es para el caso nuestro 100 veces más grande, puede llegar con esos productos a nosotros. Es que ya los tenemos. No, y además que se combina con un problema cultural. El capitalismo chileno y la burguesía local es una burguesía mercantil. Y le explico a las personas al tiro qué significa esto. Nosotros no somos productores, ¿ya? Chile no, esa figura del empresario gringo, del empresario europeo, del alemán, que empezó a construir una olla, que después industrializó, que después se transformó, esa olla la fue transformando en la máquina que confeccionaba la olla. Eso en Chile no es la regla. Nosotros en realidad desde la colonia hasta hoy día lo que hacemos es mercader. Compramos barato y vendemos caro, ¿ya? Más allá de que hoy día Corfo y muchas otras instituciones que inyecten una cantidad de plata muy grande para generar innovación, desarrollo tecnológico, desarrollo productivo, ¿ya? Pero Chile es comerciante, ¿no? Es un comerciante, ¿ya? Comprar barato, vender caro. Entonces, así como se te abren posibilidades si nosotros dijéramos, mira, nosotros tenemos un gran trabajo en cultivos de flores, por ejemplo, que en la región hay alguna cultivos de flores como orquídea u otros que son bien interesantes. Uno podría decir, mira, ya se produce algo distinto, porque es una producción, claro, no una producción industrial, pero una producción. Hay trabajo humano, hay tecnología, etcétera, y además eso se encadena a otros trabajos. Porque para que tú puedas producir flores necesitas un sistema de regadío, necesitas maestros que construyan los invernaderos, o sea, se asocia a un trabajo. Y por tanto a eso también uno lo asocia al desarrollo. Pero cuando tú compras y vendes, te necesitas a ti, y a quien te hace el cabotaje. Y además cuando compras barato y vendes caro, necesitas a quien te compre barato. Entonces, en esa cultura podemos enfrentarnos al mediano plazo o al corto plazo a que el capitalista chileno o el segmento de comerciantes chilenos importe, ¿ya? Tenga bazares, tenga mall, tenga otras muchas tiendas en donde venda barato. Pero quienes van a invertir en producir, y esto es una figura nomás, no es que sí, sea, claro, pero va una generalización, pero quienes van a invertir en la producción probablemente no sean los capitales chilenos. Bueno, aparte de las 3 o 4 familias chilenas que todavía invierten en estos grandes holdings, pero van a ser capitales extranjeros. O sea, así es. Eso es un riesgo. Ahora, de que se nos abren potenciales mercados, se nos abren, las condiciones de competencia, como comentábamos la vez pasada, también pueden ser complejas, porque China es un país en donde la mano de obra es muy bajísima, es un país industrializado en donde tiene harta materia prima y tú puedes encontrar los productos más convenientes, por tanto, te podría llevar a destruir industria nacional, como ocurrió, por ejemplo, con la industria del calzado, como ocurrió con la industria... Y con la industria de la ropa también. En Chile hay muchas pequeñas empresas que confeccionaban, remanufacturaban ropa, que al día de hoy ya no existen. Así es. Bueno, así las cosas parece ser que también habrá que esperar para ver cuánto nos favorece este Tratado de Libre Comercio. Vamos a hacer una pausa, pero los voy a invitar en esta pausa a que miren con atención un documental que a esta hora se está estrenando en la Universidad de Concepción,
y que esperamos en las próximas semanas, en los próximos meses, también podamos tenerlo aquí en Surgente y, por qué no decirlo, también en vivo y en directo en Coronel. Atención, por favor. Forestales en Chile se han expandido fuertemente los últimos 30 años, llegando a abarcar unas 3 millones de hectáreas que representan un 22% de la superficie total entre las regiones de O'Higgins y Los Ríos, y es justamente aquí donde se han asentado los monocultivos forestales. De este modo, el sector forestal se constituye como el segundo rubro primario exportador del país después de la minería del cobre. Pero lo están haciendo a una escala de operación tan grande que están generando la destrucción del medio ambiente, tanto en el norte como en el sur. Y al destruir el medio ambiente afectan inmediatamente a las poblaciones locales, a las comunidades locales. Ellos plantaron eucalipto y por culpa de esa plantación nosotros estamos sin agua hace ya más de 2 años. No hay agua, en serio, no hay agua. Entonces las forestales aquí las están haciendo un daño enorme. Nosotros creemos que los incendios forestales se provocan acá por la misma sequía. Las sequías que hay y hace que se produzcan incendios y que no se puedan combatir tan fácil. Hoy día, por ejemplo, se quiere reemplazar el decreto 701 por un decreto que permita no solo fomentar el monocultivo para el uso de madera y celulosa, sino que también para uso energético. O sea, ahí se están agregando incentivos para que se siga este modelo expandiendo en los territorios. Porque tenemos una relación directa bastante fluida y nuestros temas son temas que planteamos de forma muy razonable y hemos sido en general atendidos. Y con ese fin, entre otras cosas, prorrogaremos la vigencia del DL 701. Por ejemplo, una vez que se genera una cosecha forestal, ¿sí?, de un monocultivo como de pino o eucalipto, no es trivial lo que hacemos para poder recuperarlo y llevarlo a una condición de bosque. Ahí es necesario, en muchos casos, tomar acciones concretas sobre el suelo para poder disminuir los procesos de erosión. Nosotros no teníamos nada. Teníamos que rebuscarla a las forestales, sacar leña agotada. Y bueno, ahora la gente tiene trabajo permanente. No es como la forestal cosecha. Y esto no, porque acá se ralea, es un manejo, y el bosque sigue creciendo y vamos a tener peguitas siempre. Tampoco nosotros queremos la tierra para sobreexplotarla, en este caso, como lo hacen las forestales o lo hacen los latifundistas, ¿no es cierto?, con grandes tensiones de plantaciones de eucalipto, de pino. Nosotros la idea no es esa, nosotros queremos vivir con la tierra y defenderla, o sea, convivir y vivir de ella. Consideramos que vamos siendo cada vez más independientes, más autónomos, y esto tiene que partir desde acá, desde la comunidad, en pequeños espacios que podamos ir recuperando y demostrando de que sí somos capaces de ser autónomos y de plantearnos nuestra propia economía. Si las comunidades toman conciencia de que tienen la soberanía, ¿no?, por derecho propio y se constituyen como un poder local soberano, son los únicos que pueden parar las empresas de este tipo. Y hoy en día yo no soy nada, y por eso voy a luchar y voy a seguir luchando. Pero les dejo de claro desde acá, desde la cárcel de Angol, de que tienen que hacer abandono de nuestro territorio. Eso no sería. Muchas gracias. Tiene este documental. Así es que estamos esperando con ansias que poder tenerlo, porque todavía no se libera. Así que estamos ahí a la expectativa. En Chile se están llevando a cabo, como usted sabe, las reformas, varias reformas, entre ellas la educacional, tributaria, pero también laboral. Vamos a ver un registro audiovisual que nos va a colocar en situación
principalmente reforma laboral. A pesar de que Chile ha crecido enormemente en las últimas décadas, seguimos siendo una de las 20 economías más desiguales del mundo. La desigualdad en Chile principalmente se produce al interior del mundo del trabajo. Desde hace más de 35 años, Chile opera con la legislación del año 79 que quitó todo poder a los trabajadores. En ese sentido es fundamental para que las desigualdades se puedan superar en el trabajo, de que tengamos en Chile un derecho a huelga efectivo, sin reemplazos y más allá del evento de la negociación colectiva, y que la negociación colectiva pueda ser llevada a cabo más allá de la empresa, que exista la posibilidad de negociar por rama, por holding, por actividad económica a nivel general. Juan, ¿qué pasa con las reformas? Principalmente pareciera ser que se viene una tormenta con respecto a la reforma laboral para muchos, en realidad, que no les conviene que haya tampoco reforma. Sí, mira, en general hay dos situaciones. La primera es que efectivamente tú tienes un empresariado que ha tenido tasas de acumulación o de crecimiento en este modelo. Por tanto, cualquier modificación significa una modificación a sus posibilidades de acumulación y de crecimiento. Por eso no hay que extrañarse que el empresariado siempre debería de cuestionar las reformas que vengan, más allá que sean grandes o chicas. O sea, y que su discurso sea reformas para mejorar la productividad y no afectar la productividad que ya tienen. Entonces, ese argumento hay que siempre tenerlo en cuenta, porque los ataques de parte del empresariado van a venir más en un país como Chile, en donde la costumbre de ganar con facilidad, o sea, a bajo costo de derecho laboral y de los trabajadores, es pan de cada día. Y lo segundo es que además nos encontramos en una situación de bajo crecimiento económico. Así es. Entonces, al estar en bajo crecimiento económico, el empresariado también sale diciendo en que, miren, ¿por qué no graduamos la incorporación de la reforma, que es lo que sale hoy día en la tercera? ¿Por qué no, en vez de irnos a la legislación que tiene que ver con huelgas, con reemplazo de trabajadores en huelga, con la sindicalización automática, etcétera, ¿por qué no atacamos en realidad la capacitación, dice el empresario? Trabajemos el empleo. Que uno entiende que una reforma laboral en materia de empleo y materia de capacitación es parte de una reforma laboral. Entonces hay que ser cuidadoso con esos aspectos. ¿Ya? Hoy día es necesario, más allá de los compromisos de una coalición, es necesario que el código laboral, que la legislación chilena tenga modificaciones sustanciales en términos laborales. Es un país en el cual tenemos una tasa de sindicalización, considerando trabajadores públicos y trabajadores del sector privado, que no supera el 14%. O sea, eso es bajísimo, y en donde los instrumentos de negociación colectiva, hasta hace 2 años atrás, por año no cubrían a más allá del 5% de la fuerza de trabajo. Y como tú sabes, los convenios colectivos los convenios o contratos pueden ser a 2 a 4 años, 2, 3 o 4. Por tanto, cada año las personas que estaban cubiertas correspondían aproximadamente al 5% de la fuerza de trabajo de Chile, que es de poco más de 6 millones de personas. Entonces, en ese contexto es necesario hacer reforma, y cualquier reforma tiene que ser profunda porque la necesitas. Claro, además también esto de la sindicalización ha sido cuestionado por la OCDE. Antes de irnos, una palabra acerca de lo que está pasando con las elecciones en las universidades. En varias universidades ya se ha dilucidado, prácticamente la que ha tenido más difusión ha sido la Católica, porque ahí el gremialismo nuevamente ha recobrado, digamos, la federación. ¿Qué ha pasado con el restante? Sí, mira, a ver, revisando esta noche, bueno, aparte de la PUC, de la FECH, la FEUSC, que es la Católica de Concepción, por ahí también la UACH, ¿ya? Pareciese... Y la Alberto Hurtado también. Y la Alberto Hurtado, sí. Por otra parte, pero la tendencia que se ve este año es similar, para el 2015 es similar a la del 2014. Hay sectores de la izquierda que han logrado consolidarse, principalmente este experimento denominado bloque de conducción, que agrupa al Frente Estudiantil Libertario, la Izquierda Unida y a la Unión Nacional Estudiantil, que ha sido, y yo creo que hay que resaltarlo, porque en Chile hace años, muchos años, no se veía una coalición política de izquierda que fuera lo bastante seria para asumir responsablemente un proceso de movilización, de negociación, que es lo que rodea la reforma.
más allá de hacerlo bien o mal. Claro, pero digamos que esta izquierda a la que tú te refieres no es la izquierda que se habla normalmente y que está instalada en la moneda. No, efectivamente, esta es una izquierda joven, ¿verdad? Porque son organizaciones que son organizaciones del mundo estudiantil, pero además... Es una renovación, ¿no es cierto?, prácticamente de... Es una generación, ¿ya? Yo no diría una renovación porque culturalmente vienen de vertientes distintas y de vertientes que no tenían presencia en Chile hace años o que nunca habían tenido presencia. El proyecto de la izquierda autónoma es un proyecto propio de la izquierda autónoma. El FEL tenía tradiciones del anarquismo de hace mucho tiempo, pero que después se mezcla... Correcto, y después pero además en su desarrollo se mezcla con otras vertientes de un marxismo libertario, etcétera. Y la UNE es un complejo muy diferente, muy diferente. Podríamos hablar de la UNE hasta como parecido al Partido Socialista en sus orígenes, que era la aglutinación de ciertos actores políticos, ya que fueron configurando una identidad. Es una cultura diferente de izquierda. Correcto, sí, porque las culturas que nosotros conocimos hasta los 90 fueron principalmente las que venían del MIR, las que venían del Frente Patriótico y el Partido Comunista, ¿ya? Y además, esta generación no es una generación que despliegue su capital político en el ámbito institucional del Estado, ¿ya? O sea, su función no es ganar espacio parlamentario, de alcaldía, municipal, etcétera. No es su función, más allá de que lo hagan. Gabriel Boric es parte de la izquierda autónoma, no sé el día de hoy, pero era parte de la izquierda autónoma. Une con Karl Ladman y con Farfán, tuvieron también candidatos el año pasado a diputados, pero no es una corriente política que yo creo que lo que hay que resaltar es la voluntad de llegar a acuerdos. Y no solamente llegar a acuerdos, sino que en esta misma idea de decir bloque de conducción, de asumir que ponen su capital político para poder, entre comillas, orientar el proceso de reforma a nivel educacional desde el actor estudiantil, sin negar a lo otro, pero sí dice, mira, ¿sabes qué? En realidad entre grupitos chicos no hemos sacado mucho. Recordemos que la década del 90 estuvo matizada por el conflicto zurda-PC, zurda-J, y también por ahí concertación zurda, concertación J, pero hoy día lo que vemos es que estos grupos han logrado unirse en un colectivo mayor, y eso es bastante significativo. Y lo otro que deja estas elecciones, al parecer, que también es la tendencia que se repite de este año, para el próximo, es que la nueva mayoría quedaría sin gran representación dentro de la Confech, cosa que también es relevante. O sea, hasta el año 2006, 2007, la nueva mayoría, principalmente lo que es la Juventud Comunista y parte de la Juventud Socialista, tenían federaciones en la Confech, y lo que le permitía también negociar con el gobierno y hacer una especie de bisagra respecto de llegar a acuerdos o de instalar acuerdos a nivel estudiantil, pues hoy día no está. Entonces eso también genera que tu capacidad de negociación de este bloque de conducción sea distinto. O sea, de este bloque de conducción se basa su capacidad de negociación principalmente en la fuerza que puedan constituir a nivel del actor social y de la movilización social. Ok, así las cosas están sucediendo en Chile, pero también a nivel internacional. Esperamos haberles otorgado algunas informaciones que también le puedan ayudar a hacer este análisis, esta mirada un poquito más profunda y crítica de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Juan, muchas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes, decirles que estén muy bien, nos vemos próximamente.